Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Por acá les saluda Juan Sandoval. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación donde estaremos hablando sobre educación, sobre la violencia que se vive en las comunidades, también sobre el cierre del año escolar y para eso, en esta ocasión estamos con la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE y su presidente nacional Pedro Díaz Cuevas. Pedro, ¿cómo le va? Mucho gusto. Hola Juan, buenos días. Aquí estamos muy bien con este final de año que ya se nos acerca a pasos agigantados. Muchas gracias por la invitación. Un año que ha pasado relativamente rápido, un año marcado por muchos episodios y para comenzar quería plantar el tema sobre las comunidades educativas y la violencia que se está viviendo día a día, desde cosas cotidianas como agresiones físicas en las salas de clases a lo ocurrido recientemente en el INBA, por ejemplo, que finalmente fue un tema de repercusión nacional. Casos de peleas con armas cortopunzantes, armas de otro tipo de armas también han marcado la tónica durante este 2024. Ustedes hace poco hicieron un llamado urgente sobre esto. Así es. Bueno, a ver, poniendo en contexto la situación, Juan, hay que decir que hoy día estamos viviendo una sociedad bastante agresiva, conflictuada, donde cada vez, especialmente los adultos, estamos perdiendo la capacidad de dialogar y de resolver los problemas o las diferencias de un modo constructivo y a través del diálogo. Y eso obviamente se transmite a la sala de clase. Los estudiantes provienen de familias donde está instalada la violencia, la calle está violenta, por lo tanto, nuestro primer punto respecto de este tema y en el cual también a veces hacemos el llamado a los medios de comunicación, es dejar de ver la escuela como un espacio agresivo, pero aislado de la sociedad. La escuela no es una isla, es parte de la sociedad la que está ahí. Es por eso que este tema de la agresividad y el problema de la convivencia, como federación lo estamos instalando hace ya un par de años atrás. Recuerdo que en un minuto estaba de ministro señor Marco Antonio Ávila y lo invitamos a nuestra oficina. Él fue y la propuesta nuestra era, recuerdo que incluso teníamos un mensaje grande en la pantalla, antes que sea tarde, así le llamamos al programa en ese minuto, que era un llamado a las autoridades. Estuvieron representantes de los partidos políticos, de diferentes gremios, de la iglesia, etc. El llamado era a que antes que sea tarde paremos la violencia en las escuelas. El ministro tomó el tema, hay que reconocerlo, y pidió y lo llevó al Ministerio de Educación, donde se instaló una mesa de diálogo que terminó construyendo un documento sobre espacios educativos protegidos para los estudiantes. Pero claro, como suele ocurrir con tantos documentos, con tantas creaciones que se hacen, pasó a ser un documento más que no sé si está teniendo real impacto en las comunidades educativas, como usted bien dice. Al mismo tiempo comenzamos con parlamentarios, tratando de modificar las leyes, porque muchas de las trabas que hoy tiene un director, un directivo, una institución educativa, Juan, para tomar decisiones, tienen que ver con leyes que hoy nos prohíben tomar decisiones más drásticas. Fíjese, por ejemplo, todas las dificultades que hemos tenido en algunos de nuestros colegios para instalar estos pórticos para verificar cualquier situación de ingresos de armas. Eso, por ejemplo, en el caso de Salesiano de Valparaíso. Por ejemplo, que nosotros le apoyamos y de hecho su sostenedor, representante legal del colegio, el padre Juan Pablo, es el primer vicepresidente de la federación. Nosotros lo hemos apoyado y lo hemos compartido en otras regiones, incluso del país, porque en palabras de la directora, de la rectora del colegio, ha sido una instancia disuasiva. Lo hemos discutido con el superintendente, con su equipo, con el jefe de fiscalizadores, también en nuestra oficina, no hace mucho, algunos meses atrás, y no logramos entender por qué la oposición. Es cierto, es verdad, Juan, que no es la solución. Con eso no se va a acabar la violencia en las escuelas, pero evidentemente provoca un efecto disuasivo. El estudiante, al saber que existe la posibilidad de que sea revisado y que sea detectado
y que se va a llamar a la policía si se encuentra, evidentemente la va a pensar mejor antes de hacerlo. Por ejemplo, disculpe, de repente uno como joven, uno fue estudiante, fue adolescente, a veces no dimensiona a lo que se ha llegado en ocasiones. Que, por ejemplo, lo que usted mencionaba, a tomar este tipo de medidas que, si bien no son para toda la vida, esperemos, son cosas que llegan a aplacar y a generar una sensación un poco de seguridad para docentes, por ejemplo, propios docentes que han sufrido situaciones. Recordemos que solo en 2023 ya hubieron 266 casos de docentes golpeados o violentados, que finalmente hoy día ellos son los que están a cargo de una sala de clase que está compuesta generalmente por 40 personas. Efectivamente, y resulta que se le está pidiendo a ese profesor que eduque en sana convivencia a los estudiantes, cuando ese mismo joven o niño sale a la calle y ve una sociedad tremendamente violenta. Es por eso que este es un tema muy complejo, es multifactorial. Fíjate que nosotros en el congreso que tuvimos en la ciudad de Temuco, en la Universidad de Temuco, la Católica, ahora fines de septiembre, el tema central, 3 días estuvimos discutiendo, debatiendo con expositores nacionales e internacionales de altísimo nivel, con el aula magna repleta, más de 600 participantes, sobre el tema de la convivencia escolar. ¿Cómo verlo desde, por ejemplo, una doctora de la Universidad de Salamanca, que habló de la convivencia en tiempos de interculturalidad? En España, en Europa, está muy complicado también con la inmigración. No es un tema solo de Chile, y en Chile nos está complicando la inmigración. Y esto lo digo en el mejor de los sentidos, que no estar en contra de nosotros, una federación que se basa en los valores del Evangelio, no puede estar en contra de aceptar al inmigrante. Pero de que nos ha ido cambiando la cultura, no se ha cambiado la cultura. Desde el mismo cubrían hace poco una noticia del Día de Todos los Santos, donde ya se instala una cultura nunca vista en nosotros, en la sociedad, de motoqueros, ¿no? De moto que salen a la calle, se toman las calles, la vereda, se pasa luz en rojo, y cuando uno lee un poquito más, ve que es normal en países como Colombia, México, Ecuador, etc. Digo estos modos de ejemplo de cómo hoy día la cultura penetra también en los sistemas educativos. Y bueno, esta doctora, como te digo, de la Universidad de Salamanca, nos habló de cómo también Europa se ha ido preparando para estos fenómenos. Nos hablaron también de cómo ayudar a la profesora a tener una salud socioemocional sana. O sea, hoy día la persona, el profesor, es un tema, la salud de él es un tema preocupante, ¿cierto? El número de licencias médicas que presentan hoy día los colegios por salud mental de los profesores es altísimo. Y también asociado a otro problema que también lo hemos instalado y que algún día podríamos hablar de ello, que es la falta de profesores, como cada vez están postulando menos jóvenes a carreras de pedagogía. Calculamos que de aquí al 2030 va a haber una altísima falta de profesores, ¿cierto? Hoy día tú ya no encuentras profesores para hacer reemplazo, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema también que algún día tenemos que abordar. También le enseñamos a los profesores tips concretos de cómo cuidar su salud, ¿no? Mental. Entonces, estamos preocupados, nosotros estamos haciendo cosas. Como te dije, hace 2 años invitamos al ministro, hemos hablado con parlamentarios, hemos tratado de cambiar leyes, hemos apoyado colegios que han tomado medidas concretas, hemos discutido este tema con las autoridades, dedicamos un congreso 3 días completo a analizar el tema para darle herramientas concretas, porque creemos que es lo que nos corresponde hacer, ser críticos cuando hay que ser críticos, por ejemplo, lo que pasó en el INBA, pero también ser propositivos. No podemos quedarnos solo en la crítica, porque creemos que eso es muy poco. Don Pedro, en ese sentido se han buscado distintas herramientas dentro del comunicado que ustedes emitieron. Por el caso del INBAR, destacan que los adultos hemos sido y seguiremos siendo responsables de la formación de los jóvenes. Se dice que la educación parte por casa, pero como esto no se puede controlar al 100%, ¿qué rol cumplen los docentes y qué pasos ellos pueden seguir para tratar de controlar este tipo de situaciones? Mira, a ver, sin duda, tú haces una afirmación que llega a ser casi nostálgica hoy día, ¿no? La educación parte por casa. Tú eres bastante joven, probablemente te educaste en una familia que sí lo hizo, yo sí
tuve esa suerte, donde el respeto por las normas, por la autoridad, por el cumplimiento, por el deber, era muy importante. Hoy día vivimos en una sociedad que se ha rajado al máximo, y te reitero que este es un tema de la sociedad, y no solo de Chile. Tú vas a otros países y es lo mismo. Yo hace poco estuve en Europa y también hay países que están enfrentando el mismo problema, de jóvenes cada vez con mayores dificultades para asumir su propia responsabilidad. ¿Qué puede que deba hacer el colegio? No solo el profesor, del director hacia abajo del colegio, es cumplir y hacer cumplir la ley. Hace un tiempo atrás de una radio me invitaban a hablar que por qué habían aumentado las expulsiones este año en los colegios, que parecía un número exorbitante, más de 200 estudiantes expulsados. Yo no digo tampoco que sea la solución, como tampoco lo es el pórtico, ¿no? Pero evidentemente esta situación que en algún minuto se dio, que no se podían tomar medidas drásticas por un estudiante, llevó a un relajo que nosotros estamos combatiendo y tenemos que seguir trabajando para que eso se pueda hacer. Un dato muy importante, Juan, es lo siguiente. Los directores, como representantes del empleador en los colegios, deben tener claro que hoy deben cumplir y hacer cumplir la ley Karin a favor de los profesores. Uno de los aspectos que tiene, el tercer aspecto, y quizás la gran novedad de la ley Karin, que habla de proteger al trabajador, cualquiera, desde el auxiliar, la persona está en la puerta, hasta el director, pasando por el profesor, cualquier trabajador, lo defiende frente a la violencia que puedan ejercer terceros no trabajadores, es decir, en el caso de los colegios, los apoderados. Y resulta que este es un tema que es por eso nosotros como federación incluso hemos dicho más de algún debate, más de algún encuentro, que es una ley que nos parece que es una buena ley desde ese punto de vista. Claro que nos va a tener más dificultades, pero hoy día un trabajador, disculpe, también un profesor que es agredido, ya sea verbalmente, incluso el otro día dando una charla en unos colegios les decía a los papás, porque me han invitado a centros de padres a hablar de este tema, les decía, ojo papás con los grupos de WhatsApp de los apoderados. Hay por ahí un sketch, una rutina de un humorista, Jorge Alice, que habla de los grupos de WhatsApp. Hoy día ustedes, un pantallazo de un WhatsApp dicho en contra de una profesora, de un profesor, de un trabajador, es una evidencia para que sea demandado por la ley Karin. Eso es muy importante, recoger ese elemento, porque se le ha dado mucha salida, mucha cobertura a la ley Karin, pero en muchos elementos que a mi juicio ya estaban regulados desde antes. Solo para contextualizar, Temuco, hace poco sucedió algo con una auxiliar, una trabajadora de un colegio, y a los días después el municipio de Temuco anunció la instalación de un detector de metales, un pórtico, que si bien... Sí, nosotros lo asesoramos, ¿no? Ahí a la municipalidad nos llamaron. Sí. Exacto, era lo que mencionaba usted, una medida prácticamente preventiva para tratar de aplacar un poco esto, pero como mencionábamos, no es algo definitivo tampoco. Claro, no es la solución. Ahora, hay países, por ejemplo, Estados Unidos lo tienen todos los colegios prácticamente, pero tampoco ha eliminado la violencia. Todos sabemos que cada cierto tiempo en Estados Unidos hay balacera. Claro, ya tú tienes el problema del fácil acceso a las armas, pero cada cierto tiempo nos enteramos con mucho pesar de que entra alguien a un colegio con armas o a un supermercado, donde sea. Por lo tanto, para que veamos cómo la violencia está instalada en todas partes. Don Pedro, y nuestra situación este año, ¿cuál es su balance respecto a los hechos sucedidos, a las decisiones tomadas en lo legislativo y las medidas a tomar a futuro? ¿Cuáles son sus proyecciones también? Mira, hemos tenido un año de bastante diálogo con el Ministerio de Educación. Creemos que se está avanzando bastante en mejorar las normas de convivencia. Eso es un tema importante. Nosotros participamos activamente en el proyecto de ley que hoy día está en el Congreso sobre la convivencia educativa. Hemos estado también apoyando y llevando adelante la instalación de una política también de convivencia en los colegios en esta misma línea. Hay otro elemento que de un u otro modo nuestros profesores y también ex profesores se verán beneficiados. Estos proyectos de ley, por ejemplo, el fin al CAE, que sin duda van a provocar elementos positivos para muchas personas que están pagando un crédito impagable. Y si hay también ex profesores nuestros que en algún momento
se les quedó debiendo la deuda histórica, nosotros nos alegramos. Todo lo que sea hacer justicia por los educadores, hay que avanzar. Hay otros temas los cuales estamos también pidiendo intervenir, que es, ya hay una iniciativa, el Ministerio está trabajando en una temática respecto de la falta de profesores. Es un tema súper complejo. En algún minuto conversando también, reconozco que con el anterior ministro había una idea como de bajar las exigencias para estudiar pedagogía. No estamos convencidos de que esa sea la solución. Necesitamos profesores mejor pagados, mejores condiciones, más protegidos. Que no puede seguir ocurriendo que los profesores al tercer o cuarto año, más de un 25% quiera dejar la pedagogía después de haber estudiado y trabajado por 3 o 4 años, como te digo, simplemente porque no se siente seguro o en lo que está trabajando, o que ya cualquier otro trabajo le significa una mayor remuneración. Creemos que la instalación ahora ya definitivamente para el próximo año de la carrera docente, donde los profesores evaluados y los mejores evaluados van a ver incrementadas sus remuneraciones, creemos que es una buena cosa también que puede ocurrir en nuestros colegios subvencionados y en los colegios públicos, donde nosotros también queremos apoyar. Entonces estamos mirando con optimismo el próximo año. Estamos viendo también que hay varios elementos de educación, todo lo que es la ley de jardines infantiles, por ejemplo, de cuidado, donde también nosotros hemos participado. Seguimos pensando que la educación inicial es el principal foco que debería tener hoy la educación. Los niños, la primera infancia, las primeras edades, es cuando más me permito usar un verbo un poco doméstico, se absorben los aprendizajes de mejor modo, ¿no? Por eso es que el próximo año nosotros, que vamos a recuperar también en junio, en la Estación Mapocho, una antigua tradición que es la FERMADI, la Feria de Material Didáctico, Equipamiento y Servicios Educacionales. Vamos a tener congresos de educación parvularia, de la educación técnico-profesional, que es otro mundo también en el cual hay que darle mucha importancia. Don Pedro, me imagino que estas fueron parte de las conclusiones que también tuvieron en el Congreso Internacional de Educación que se hizo allá en Temuco. Así es parte de las conclusiones donde, bueno, que se plasman hoy día en un plan estratégico que es hasta el 2026, que vamos a llevar adelante con todo este proceso de educativo, y en el cual también estamos tratando de influir fuertemente en la sociedad que estamos viviendo. Pedro, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, darnos una perspectiva más cercana a todo lo que es el mundo educativo. Esperar solamente que todo vaya mejorando, si finalmente para eso se trabaja, ¿no? Muchas gracias a ustedes y felicitaciones, Juan, y a sus medios por dar la importancia a la educación, que es vital para cualquier sociedad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Saludos, un abrazo. Bueno, esa fue la conversación con el presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular, Pedro Díaz Cuevas. A ustedes los invito a seguir informándose en radiosregionales.cl y será hasta una próxima ocasión.